Hola, buenos días y bendiciones como siempre para todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito del movimiento parabólico llamado movimiento de proyectiles. ¿Qué ocurre en este movimiento? ¿Cómo se da? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar una fórmula que nos permita determinar la altura máxima, el desplazamiento horizontal máximo llamado alcance horizontal? Bueno, en fin, tiempo de vuelo. ¿eh? ¿Qué pasa? Que en este tipo de movimiento, pues se lanza un objeto con un ángulo de inclinación y con una velocidad inicial. ¿De acuerdo? Entonces, una vez pues es lanzado, va a recorrer una trayectoria parecida a esta. Va a venir por acá y va a llegar a un punto máximo, una altura máxima, donde la velocidad será la velocidad final cero, porque ahí llega y entonces vuelve a descender. Es importante que sepan que en este caso pues el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada, así que va a venir acá. Vamos a considerar dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. En el movimiento vertical, pues tenemos el caso del tiro vertical. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el movimiento vertical? Aquí en el movimiento vertical vamos a tener una altura máxima, vamos a llamarle Y máxima. Entonces, ¿cómo obtener esa Y máxima? Todos saben que en este caso, para el caso del tiro vertical, la altura máxima se puede determinar con la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Pero ¿qué pasa? Que en este caso la velocidad final es cero, habíamos dicho por acá. Como la velocidad final es cero, esa altura máxima a la que va a llegar será menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2g. Pero en el caso del lanzamiento del tiro vertical, que es el que vamos a considerar acá en Y, pues la aceleración de la gravedad es negativa. G es negativa. Entonces, al sustituirlo acá por menos 2g, nos va a dar una altura de velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad, o 2 veces la gravedad. Ok, al dividir dos cantidades con signos iguales da positivo. Perfecto. Pero ¿cuál es esta velocidad inicial? Estamos en el movimiento vertical. Esta velocidad inicial con la que se lanzó el objeto, se nos ha dividido en una velocidad inicial en X, que ustedes van a recordar que nos va a dar velocidad inicial por el coseno del ángulo, sería la componente de ella aquí en el eje horizontal, correcto. Y también vamos a tener una en Y, que sería su componente aquí en el eje vertical. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Lo sustituimos acá y vamos a tener esta expresión: velocidad inicial por el seno del ángulo en vez de velocidad inicial. Velocidad inicial por seno del ángulo y está al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Eso nos va a dar entonces el valor de nuestra Y máxima. Nuestra Y máxima o altura máxima, le pueden llamar tanto H como Y, tal, pues ambos corresponden al vertical, ¿verdad que sí? Entonces aquí vamos a ver que la potenciación es distributiva respecto a la multiplicación y nos va a dar entonces velocidad inicial al cuadrado entre el seno al cuadrado del ángulo entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Con esa fórmula podemos obtener entonces a qué altura máxima va a llegar el objeto cuando se lance con una velocidad inicial determinada y un ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Por el otro lado, en el horizontal les había dicho que son dos movimientos que vamos a tomar en cuenta: un vertical, que corresponde bien a caída libre, y a tiro vertical específicamente. Bien, en el caso del tiro vertical,
como es hacia arriba, por eso la aceleración de la gravedad es negativa, porque ella tira hacia abajo mientras se tira hacia arriba, es opuesta. En el caso entonces del alcance que va a llevar acá, en este caso la velocidad todo el tiempo del recorrido acá va a ser una velocidad constante, por lo que tenemos acá un movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme sabemos que la rapidez es la distancia entre el tiempo, por lo que esa distancia, si la despejo, es velocidad por tiempo. Entonces, en nuestro caso, vamos a llamar la distancia pues X máxima, quiere decir desplazamiento horizontal máximo, ¿de acuerdo? Desplazamiento horizontal máximo. Puse AM porque estamos en AM. Máximo, ¿ok? Eso será igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Por cuál velocidad inicial? La componente de esa velocidad en el eje horizontal, porque estamos hablando entonces del movimiento horizontal acá, esta trayectoria. Entonces aquí la velocidad que tenemos es la componente horizontal de nuestra velocidad inicial, que fue con la que se lanzó el objeto, ¿verdad? Entonces esa velocidad inicial para X máxima, alcance horizontal, esa velocidad inicial es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque estamos en el eje horizontal. Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Perfecto. Eso multiplicado por el tiempo. Ese tiempo que está ahí, si nosotros conocemos el tiempo que tardó desde que se lanzó hasta que finalmente cayó por acá, no hay problema, ya ahí está resuelta la fórmula para el alcance máximo. Velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Pero ese tiempo, si es desconocido, es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Ustedes van a recordar, le vamos a dar una pinceladita por acá, que la aceleración de la gravedad, la aceleración en sentido general es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Si usted despeja de ahí el tiempo, le va a dar velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. En el caso del lanzamiento vertical, esa velocidad final es cero. Ya habíamos dicho que cuando llega a este punto, entonces comienza a descender siempre a que lanzamos hacia arriba, se detiene y vuelve hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra G va a ser negativa porque se trata del lanzamiento vertical, porque es el tiempo de vuelo. Por eso tomamos en cuenta el lanzamiento vertical, porque es el tiempo que tardó en el aire. ¿Ok? Entonces, ese tiempo es velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. Para nuestro caso, nuestra velocidad inicial es la vertical, que sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ese es el tiempo de subida, ¿de acuerdo? Por acá. Entonces nos va a dar velocidad inicial por el seno del ángulo entre G. Es el tiempo de subida. Entonces el tiempo de vuelo, tiempo que va a tardar en el aire, será igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre G. ¿Por qué 2 veces? Porque el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Ya lo habíamos discutido cuando dimos el tema de lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces, sustituyendo acá, vamos a tener que nuestro alcance horizontal o desplazamiento o alcance máximo horizontal va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. Vamos a simplificar esto resolviendo las operaciones indicadas y vamos a tener un alcance máximo de esto se multiplica por 2, velocidad inicial por velocidad inicial nos va a dar velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial por velocidad inicial. Ya queda 2 por coseno por seno, nos queda 2 coseno del ángulo por el seno
del ángulo entre G. Perfecto. Luego vamos a recordar que 2 cosenos del ángulo por el seno del ángulo responde al seno del ángulo duplo. Seno del ángulo duplo, 2 coseno del ángulo por el seno del ángulo. O viceversa, porque la multiplicación es conmutativa, ¿verdad? Entonces vamos a tener que nuestro alcance máximo, definitivamente y ya de manera simplificada, nos va a dar la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo entre la aceleración de la gravedad. Y con esta ya tenemos para el alcance horizontal. Así que por aquí tenemos el alcance vertical y por allá el horizontal. Así de esa manera podemos pues bien desarrollar el tema del lanzamiento vertical. Más adelante vamos a discutir qué pasa cuando se toma en cuenta una altura inicial, o sea, cuando lanzamos desde cierto edificio un objeto con cierta velocidad inicial y un ángulo de inclinación. ¿Qué pasa con esa altura hasta la superficie? Bueno, más adelante vamos a discutir eso. Bendiciones, ha sido un placer haberles